Eh, faltan conectarse un par, Ger, pero ya... Está bien. No, para no avanzar mucho más, no quitar tiempo, es que digo, sí, está bien esto, y para eso es el foro. La idea es, ustedes piénsenlo así como si fueran el grupo interventor. De alguna manera, todo el equipo interventor va mirando, observando, compartiendo y desde qué lugar se posiciona, ¿no es cierto? Entonces, si todos ustedes fueran el equipo interventor, de alguna manera después deberían compartir, ponerse de acuerdo y ver cuál es realmente ocurriendo ahí desde toda su complejidad. ¿Se entiende? Entonces, por eso también está bueno lo del foro, porque es una suerte de ética de este equipo. Ustedes se den cuenta que nadie, entre comillas, deberá estar equivocado, como decía Gabriel, en la medida que cada uno fundamente por qué observó lo que observó desde ese lugar. Tiene que haber coherencia con el polo. Obviamente, ustedes hasta el momento también tienen poco material para superposicionarse desde un lugar. Tienen los elementos que plantea el polo y algún que otro material. Pero sí sería un tema, como les decía, que en el equipo dijeran, no, el punto es este, y otros dijeran, no, el punto es este. En todo caso, también ahí van a tener que consensuar. Y acá viene otro punto más, de un tema que no trabajamos, pero que sí forma parte de la conceptualización del análisis institucional, que muchas veces, y por eso en el análisis institucional, recuerden que en el dispositivo, el staff analítico compartía con los trabajadores de esta asamblea sus implicaciones de distinto tipo. Entonces, también es importante reconocer que a veces uno observa o ve algo, le da prioridad a algo, porque hay algo de lo propio que se juega en esa mirada. De ahí la importancia de dar cuenta de cuál es su ideología, su disciplina, sus preocupaciones, porque en ese punto también no se ve como alguien meramente objetivista, sino que también hay un impacto en la propia subjetividad. Pero también al mismo tiempo, al compartir esos análisis de la propia implicación, colabora en ser lo más objetivo posible con la asamblea y para analizar los distintos aspectos de esa institución. Peor es decir que yo observo porque soy un científico y a mí nada del resto me afecta. ¿Sí? Esta herramienta del análisis institucional, que lamentablemente nosotros por cuestiones de tiempo y no estar en la presencialidad no les compartimos, es una herramienta que nosotros utilizamos con los estudiantes, donde analizan sus propias implicaciones frente, por ejemplo, a lo que les puede a ustedes impactar este capítulo de Los Simpsons. Por ahí dicen, no voy a spoilear, pero digo, a mí me pasó algo parecido con mi padre cuando llegó y nos contó que le compraban la empresa. Entonces, cuando yo vi el capítulo, me generó tal cuestión, porque esto yo lo escuché en mi casa. Y esto no es algo acientífico, no, ¿cómo vas a decir eso? Es justamente que a veces uno le presta después determinada atención a ciertos factores porque ha tenido que ver quizás con su historia, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces uno hace un trabajo de análisis de sus propias implicaciones para poder estar mejor predispuesto científicamente para estar en el análisis interpretativo desde cada corriente. Esto es todo un trabajo complejo también que se suma a la tarea de investigación. Y por último, y acá ya una cosa más, si quieren, más jocosa, espero que aquellos que no han visto Los Simpsons no digan por ahí después que lo mejor de la cátedra ha sido que a partir de ahora ven las 25 temporadas de Los Simpsons. Espero que no sea eso lo que quede de esta cátedra. Acá ya Mónica y Emma, que su generación habla, dice esto no va a ocurrir nunca. No digan nunca, nunca digan Me nunca. declaro Lo que les pido es que no digan que lo que completamente, dejó la cátedra es eso, por ejemplo. me Bien, declaro Yo anti-Simpson. espero que no. bueno, no, que no sea eso solamente, por ejemplo. O que en todo caso si gracias a los Simpsons empezaron a ver críticamente otros aspectos, eso es otra historia. Eso ya sería otra historia. Para que vean, como cuando algunos dicen por ahí, las que no lo han visto, cuando dicen, pasa con Capusotto muchas veces ahora. Capusotto pareciera tener sketch y respuestas para cada situación que ocurre en lo social hoy. Bueno, con los Simpsons venía pasando algo similar. ¿No? Con las pandemias hay un capítulo donde ya es muy similar a lo que ocurrió hace un año atrás. Hay cosas como si no sé si los tipos tuvieran la bola de cristal o realmente estaban leyendo otras cosas de gente que estaba mencionando algo y que por alguna cuestión eran ocultos en los grandes medios. Bueno, quizás también Saborido Capusotto
tienen esa sensibilidad de leer y escuchar otras cosas, y cuando hacen los capítulos que hacen, no es que se adelantaron, es que quizás estaban atentos a otros medios de información, ¿sí? Más allá del talento y el humor. Entonces, a veces no es solamente, wow, qué casualidad, tienen la bola de cristales, sino que quizás estaban con los ojos más abiertos y poniendo el foco en algunos puntos que otros estaban desestimando. Por ejemplo, Mendel, en sus textos sobre la autoridad, hace 10 años que venía hablando de la mutación de virus y la importancia que esto iba a tener en las organizaciones de trabajo. Entonces, no es que solamente sean que tengan la bola de cristal, es que también hay otras fuentes de investigación que algunos no las toman en cuenta. Y ahí es interesante ver por qué a veces se las deja de lado. Eso también es ideológico, eso también es político. Y aprovecho entonces para meterme, voy a compartirles ya la pantalla. Esperen. Ah, no, me tiene, Erika, vos ya me compartiste, ¿no? Ya puedo compartir, ¿no? Está configurado Sí. para que puedas compartir. Ahí va. Bueno, si lo puedo dejar así, sería genial, porque así veo algunos, por ejemplo, porque cuando lo abro no veo a nadie más. Así que si ustedes me dicen que más o menos lo ven, lo dejo en este tamaño, ¿puede ser? Bueno, Se ve, se ve. Se ve, punto. Ger. Sí, se ve bien. Sí. Genial. Entonces, igual ustedes después tienen el PowerPoint y el video de vuelta. Dos cosas a tener en cuenta de entrada para esto y para toda la cursada, y creo que para toda materia que ustedes tengan. Voy a empezar por un punto que acá no está, que después lo menciono. Siempre ustedes tienen que observar el año en que está escrito el trabajo. Cada uno de los trabajos que ustedes observan. ¿Sí? No solo la edición, porque a veces es la cuarta edición, es actual 2018, 2021, es actual. No sé, si no hay revalidaciones del trabajo o actualizaciones, como este trabajo de Schlemenson, por ejemplo, es del año 1992. ¿Sí? Primero, para entender más o menos y tratar de ubicarse en Argentina, por ejemplo, qué pasaba en el año 92, cuando Aldo Schlemenson escribía. Otro punto a tener en cuenta sobre Schlemenson y Neffa, que son los dos autores que trabajamos hoy. Ninguno forma parte concreta de ninguna de las corrientes que estamos viendo hasta el momento. Sin embargo, Schlemenson es discípulo de Eliot Jacques en su tesis de doctorado, entre ellas justamente este libro que comparte, y Eliot Jacques deviene también al mismo tiempo de mucho más cercano al sociopsicoanálisis en un punto y está cercano a esa corriente, y entonces también Schlemenson podemos decir que mamó no solo la cuestión del psicoanálisis, sino también aspectos como el tema de la autoridad, el tema del poder, el tema de el sentido, digamos, la acepción restringida a la hora de referirse a las organizaciones. Menciona también tangencialmente algunas cuestiones vinculadas al sufrimiento, etc. Entonces, si bien no es parte de la corriente, es complementario, y a nosotros nos sirve este capítulo porque es de los más operacionales posibles, es decir, para que ustedes puedan desgranar, de alguna manera, las distintas dimensiones que tiene una organización del trabajo. Otro sí punto a tener en cuenta es el título del libro, que fíjense que se llama Se congeló. Se congeló, ¿no? Sí, se quedó ahí tildado. Sí. Pero a veces le pasa. la cuestión de aquellas instituciones de la llamémosle autores, etcétera. Ger, se te está cortando. Se congeló la imagen. Ah, se Sí. cortó. ¿Me he cortado yo? Se te cortó. Se te congeló cuando pusiste lo de Schlemenson y se te cortó el compartir. Bueno. Estabas Okay. empezando a hablar de Schlemenson y ahí cortó. Pero llegué a la parte que decía que se ocupaba de Neffa, No, por ejemplo. estabas por nombrar el título del libro y se quedó congelado. Bueno, perdón, porque yo los veía, bueno, voy de vuelta a compartir. Dame un segundo.
les decía entonces que es importante mirar el título del libro, que se refiere a análisis organizacional y empresa unipersonal. Entonces, si bien nosotros vemos un solo capítulo y él aborda varios temas, es interesante que tanto él se refiere más a organizaciones de tipo empresarial, es decir, también del ámbito privado, y piensa la cuestión más para ese tipo de organizaciones, y NEFA, que lo hace también más amplio, incluye también lo público, pero también en general su mayor producción con todo su equipo está destinado a instituciones que producen objetos tangibles, ¿sí? Llamémosle automóviles, tecnologías, más allá de que también menciona lo que ocurre en la administración de un sector público, por ejemplo. Pero en realidad, este tipo de trabajos está más destinado o devienen de ese tipo de análisis, lo cual no quiere decir que no sean pertinentes para nosotros, sino que también digo, ustedes ubíquense que los ejemplos que vamos a dar van a estar siempre más vinculados a nuestra impronta. Cuando yo les dé ejemplos, vamos a ser siempre o de centros de salud, o de justicia, o de instituciones de adolescentes, niñez, para que ustedes vayan viendo cómo incide este marco en este tipo de organizaciones y no por ahí se queden con los ejemplos de esas prácticas. Como les decía, lo importante de estos textos, y sobre todo también el de Schlemenson, es que nos sirve mucho para operacionalizar una organización. Entonces, si bien no es parte de la corriente, sí nos es útil para dar cuenta de más o menos ponerle nombre a las dimensiones que suponen una organización del trabajo. Y esto también nos permite, así como el tetraedro, ir ubicándonos un poco mejor, y por eso estamos en principio en la dimensión material funcional, es decir, más ligado al polo de la fisis. ¿Sí? Vamos a estar en principio haciendo foco en el polo de la fisis y los subsistemas tecnológico y ecológico, y ya rumbeando también el económico, como llegando a la crátesis, y por un poco también el epistémico para llegarnos a la semiosis. Vamos a ir ya, y van a darse cuenta con esto del tetraedro, como mencionaban antes, que no siempre uno dice, bueno, hasta acá llegó este subsistema, y ¿sí? Van empezando a ir apareciendo esas vinculaciones. Bien, aquí tienen una pequeña mini bibliografía. Vamos a ir desmenuzando en principio desde Schlemenson, vamos a desmenuzar su definición de organización. Primero, como decíamos antes, cuando hablamos de qué autores usar, cuáles no, bueno, cuando uno lee la definición que brinda Schlemenson, en principio, al ser, podemos decir que se acerca a la acepción restringida, que es de la psicología institucional psicoanalítica, cuando se refiere a una organización, y vuelvo a decir, no son sinónimos, pero quiero decir que estamos hablando de esa similitud, por ejemplo, también a establecimiento, que es la que Mendel siempre utiliza desde el socio-psicoanálisis. En este sentido y en esta etapa, la perspectiva loreniana quedaría medio fuera, porque en ningún momento Schlemenson, más allá de su vinculación con el contexto, etc., menciona estos procesos dialécticos de instituyente, institucionalización, aunque uno después, cuando lee las dimensiones, puede leerlos entre líneas respecto a los intercambios, las modificaciones, el contexto. Pero él no se para desde ese lugar porque se centra específicamente en lo que ocurre en la organización y a su vez con ese contexto más cercano. ¿Sí? Pero a diferencia, como decíamos, de la corriente institucionalista, fíjense que este autor no va a mencionar la impronta de el cambio de la organización como contribución al cambio de lo social. Él no lo plantea esto como un objetivo que sí busca las corrientes del movimiento institucionalista, que esta es otra de las grandes diferencias. En principio, entonces, se acercaría más a la comparación con estas dos corrientes en el término restringido de la acepción de institución. Primer punto. Ahora, vamos a ir viendo. Dice él que la organización es un sistema, vamos a ir separando, ¿no? Quiere decir que esto supone una articulación de factores determinados, reconocidos o construidos para obtener resultados esperables. ¿Sí? Esto quiere decir que si es un sistema, está construido, armado, y después vamos a ir viendo cuando es deliberadamente construido, ¿qué quiere decir de entrada? Que no es un sistema natural, sino que se busca un sistema racional construido por determinadas personas concretas.
así como el dispositivo se construye para obtener efectos esperables, el sistema, este sistema de la organización es también para producir algo concreto. Por ejemplo, automóviles de alta gama. Por ejemplo, las nuevas microprocesadoras. Por ejemplo, podemos decir en lo social, generar una mejor y mayor y satisfactoria salud en determinado territorio. ¿Sí? Entonces es un sistema preparado, pensado deliberadamente para que ese efecto se produzca. ¿Sí? Técnico. ¿Por qué técnico? Porque en el caso de las organizaciones del trabajo se necesita que quienes participan de esas organizaciones porten saberes y conocimientos. Cuando yo diferencio entre saberes y conocimientos, es porque hablo de conocimiento por ahí de la formación más académica, de la formación continua, y los saberes a veces los ligo más a lo experiencial. No quiere decir que uno sea de mayor o menor envergadura, sino que tiene que ver con lo específico de cada lugar. El conocimiento territorial, el conocimiento de la gente, los saberes y creencias que están vinculados al territorio, y los conocimientos pueden venir más de la formación académica, etc. No son contradictorios, por eso menciono saberes y conocimientos como dos instancias diferentes, pero que tienen que ver con lo acorde a la tarea y en función de lo que se propone realizar la organización, y que obviamente pueden ser y van siendo actualizados con la misma evolución de la tarea que allí se realiza. Cuando hablo de evolución, y esto también aparece, no es que es una evolución ascendente, como que siempre toda organización evoluciona hacia la perfección. No, cuando hablamos de evolución, hablamos del desarrollo singular de esa institución que puede producir avances, retrocesos, conflictos, tensiones, crisis. ¿Sí? Ahí es cuando hablamos de evolución, no en sentido darwiniano del término, y mucho menos de un sentido valorativo, sino la singularidad de cómo esa institución se va desarrollando en el tiempo. Entonces, hablamos normalmente, lo técnico es los saberes que se portan y conocimientos que necesariamente tiene que haber. Si estamos hablando de salud, debería haber gente que sepa sobre salud mental, por ejemplo, sobre salud médica específica, puede ser odontología, puede ser nefrología, puede ser pediatría, pero también vinculados a la salud comunitaria, al concepto amplio de salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sería raro que un ingeniero mecánico estuviera a cargo de un centro de salud, aunque, y acá lo importante, a veces estas paradojas ocurren, ¿sí? Y estos son, entre otros, factores de tensión. Pero ahí está el punto de entender cómo cada uno mira. Y voy a hacer una pequeña digresión. Es muy interesante cuando, y acá más allá de lo ideológico, ¿sí? Pero es difícil que, por ejemplo, así como Nefa menciona en un momento, empresarios ocupando puestos gubernamentales públicos, escuchar a aquellos que tienen la cultura de lo privado hablar de lo público y en función de cómo se van a ocupar de lo público, cuando no tienen, más allá de lo ideológico, no tienen formación ni sabiduría sobre el tema. Por más que quisieran y por más que usen ese discurso, no tienen manera de poder trabajar sobre lo público desde la perspectiva de lo público. Esto es como decirle a un ingeniero mecánico que se ponga a operar una cirugía a corazón abierto. Lo más probable es que lo mate, por más buena voluntad que tenga. ¿Se entiende? Entonces, estos saberes técnicos deben estar en cierta coherencia con la ocupación de la institución y la evolución. Es un sistema técnico integrado, porque supone coherencia y complementariedad entre las diferentes dimensiones que constituyen la institución, tal como la plantea Schlemenson. Hay una coherencia integrada entre lo interpersonal, lo contextual, lo técnico, la división y condiciones de trabajo, etcétera, la estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto está desintegrado, lo más probable es que cada sector vaya hacia donde cree que debe ir, y algo de eso vamos a ver con la estructura. ¿Sí? Y como decía antes, deliberadamente construido. Si es deliberadamente es porque fue pensado por una organización o un determinado sistema para venir a resolver algo, a abordar un tema que antes no estaba o tuvo que ser creado a partir de demandas o porque hay una escasez. Por ejemplo, no es que no se sepa que haya necesidad de salud, pero por ahí determinada comunidad creció tanto que no alcanza con que haya un hospital a 3 kilómetros, debe haber esa perspectiva de salud más cercanamente. Entonces, no es la creación ex nihilo, o sea, de la nada, pero por ahí también viene a responder a una escasez
o una demanda muy sentida en determinado territorio. Y a veces supone la creación de algo totalmente novedoso. ¿Sí? Puede ser deliberadamente construido por esos motivos. ¿Tá? Y a veces porque ha sido tan ya instituido, naturalizado en la sociedad, que reclama determinadas organizaciones para su territorio. Y el Estado, pongámosle, o determinadas áreas, deben responder también a eso que ya ha sido, en términos de sentido ampliado de la institución, siendo regularizado por ley o costumbre. ¿Sí? Esa ha sido parte de la cultura. Entonces, es importante que haya centros de salud en todo el territorio de determinado municipio, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, como cuando uno entiende esta definición, tiene un poco esa idea. Después también habla de la satisfacción de necesidades, y para que lo lean en esta clave, es uno de los puntos más críticos, sobre todo en relación a quienes desarrollan su tarea dentro de las instituciones. En realidad, como siempre les dijimos de la primera clase, los y las trabajadoras que llevan a cabo su tarea en una organización no vienen a satisfacer solo la necesidad de obtener un medio económico, una retribución económica por su tarea para poder ser luego consumidores o tener el estatus para poder no solo reproducirse, sino ser exitoso en la sociedad, o sea, decir, frente a la OCT de que el ser humano solo trabaja por la mayor renta posible, sino también supera la cuestión de lo salarial y también tiene que ver con que las necesidades se satisfacen en función de un tema que nos vamos a meter después, de las condiciones en las cuales se llevan a cabo el trabajo, las condiciones técnicas y el por qué uno desea trabajar en determinada organización. O sea, uno también satisface deseos, como decíamos, que tienen que ver vinculados a su ideal profesional, tiene que ver con deseos por ahí también de intervención y contribuir al cambio social, cuestiones de orden ideológico, cuestiones de orden disciplinar. No solamente va a trabajar por la mejor paga posible. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces las necesidades no solo son las de orden material, ¿tá? Sino también tienen que ver con necesidades de formación continua, de reconocimiento de la tarea, de generar satisfacción por la tarea realizada. ¿Está? No es solamente un mero esclavo. Consulta. Sí. ¿Sería como un objetivo del trabajador social en cuanto a todos esos aristas, digamos? Perdón, no te termino de escuchar bien. ¿El objetivo del trabajador social Sí, cuál? en cuanto a todas esas perspectivas de bien, satisfacción muy bien a la la hora de pregunta. trabajar, ¿Qué quiere decir esto? o solo más allá de solo el salario, digo. Bien, a veces es consciente y a veces no lo es. Esto también tiene mucho que ver con la formación. Por ejemplo, para darles una idea, postdictadura, el eje de condiciones de trabajo en el trabajo social empezó a aparecer en las jornadas y congresos con gran peso a partir del 2005 en adelante. No era, y fíjense, estamos hablando postdictadura, estamos hablando post-año 83. ¿Sí? Recién apareció ese punto en las jornadas y congresos. ¿Qué quiere decir? Que esto no era por diferentes factores vinculados a cuestiones de orden inconsciente y también por lo que había supuesto la dictadura, porque uno ve previo a la dictadura y había empezado a haber intentos de reconstruir cómo era la identidad de la profesión, hacia dónde debía ir, cómo debía ser un trabajo, y esto fue cortado de cuajo por los periodos dictatoriales. ¿Sí? Entonces, vuelvo al tema. Hoy en día podemos escuchar, y esto ha cambiado muchísimo en las entrevistas que hacemos, de trabajadores sociales hablando de estos temas que 10 años atrás no eran mencionados. No eran temas a hablar de cuánto gano, cómo debería trabajar, qué me falta para trabajar, cómo debería ser el trabajo, cómo yo no participo de estas cuestiones. Bueno, esto ha sido también parte de la formación. Es decir, que se va incluyendo en la categoría de trabajo del trabajador social, que paradójicamente, aún la palabra estando incluida en la disciplina, no se la miraba. Yo soy trabajador o trabajadora social, pero a la hora de trabajar no me reconocía como trabajador o trabajadora. Me guiaba por las representaciones e imaginarios vinculados
a lo religioso de la historia o a lo revolucionario de la disciplina. Dos fantasías ancladas en dos momentos distintos del trabajo social. Uno ligado más al origen, uno ligado más a los momentos de los 60 con el movimiento de reconceptualización. Pero nunca tanto en trabajador social. O sea, uno más vinculado a creencias y otro más vinculado a lo ideológico. Y acá desaparecía, se difuminaba, se perdía un poco la categoría de trabajador o trabajadora en una institución. Es cuando recién empieza a hacerse carne, desde lo gremial, desde lo profesional, desde las asociaciones profesionales, desde la formación, que esto aparece un poco más consciente. ¿Sí? Entonces, ahora sí puedo hablar de cómo me gustaría desarrollarme. Antes uno podría ver solamente el sufrimiento en todo caso, satisfacción. Podría haber una lectura de esto, pero no aparecía explícitamente en los relatos y discursos de los y las trabajadoras sociales. ¿Sí? Era más de profundización e investigación. Sin embargo, en los discursos uno sí podía en todo caso interpretar de esos fallidos, olvidos, lapsus, sufrimiento, frustración, desgaste, enojos, que había algo allí que la institución estaba impidiendo, ¿sí? Y que tenía muchas veces que ver con que no se podía desarrollar profesionalmente allí, que había encontrado un techo, que su saber era vilipendiado o subsumido en función de tareas para las cuales estaba absolutamente sobreformado, y entonces no era convocado, no era tenido en cuenta su saber para resolver inclusive cuestiones relativamente sencillas para un profesional del trabajo social, ¿sí? Entonces, claro, lo único que parecía es, bueno, págame más plata para seguir pasándola mal, ¿sí? Entonces, a veces inclusive esos discursos terminaba hasta, si se quiere, siendo utilizado por las autoridades para decir, esto lo único que quieren es plata y no trabajan. Justamente porque lo que no se estaban viendo es cuáles eran las causas de esas situaciones que generaban esos dolores físicos, pero también dolores psíquicos y mentales. ¿Sí? En esta línea también lean estos textos, que es muy interesante esto que planteaba Rocío. ¿Sí? Bien. ¿Puedo hacer una Sí, consulta? sí. Por ahí es tonta la pregunta, pero... No hay preguntas tontas, hay respuestas tontas. Esta cuestión del análisis de la trabajador social, esto que vemos, tiene que ver con esta cosa de me llaman de un lugar a hacer determinado análisis de determinada institución, o yo estando dentro de la institución, trabajando dentro de la institución, hago este análisis para ver dónde estoy parado. Y también el trabajador social tiene un gusto analizar todo esto y darse cuenta en algún momento si es parte de una maquinaria o si está por fuera de eso, o sea, porque a veces es como que mecanizado por el hecho de estar, y capaz que no tiene un registro de que es parte de la maquinaria en cuestiones que tienen que ver con lo humano, ¿no? Bueno, tiraste varios puntos. A ver, quiero dejarlo en claro esto. Yo cuando me dedico a contestar pueden quedar después temas afuera. Digo, todo lo que queda afuera, léanlo ustedes también del texto, ¿no? Digo, porque hoy esto no lo vimos en clase, digo, pero me parece pertinente contestar algunas cosas porque hacen, inclusive hasta nuestro horizonte como cátedra. Voy a ir desordenadamente, pero buscándole una coherencia a las respuestas. Primero, justamente lo que nosotros queremos ofrecerles a ustedes en tanto estudiantes es que conozcan las herramientas metodológicas, teóricas y conceptuales para ir comprendiendo los fenómenos que se dan dentro de las instituciones del trabajo en donde desarrolla la práctica el trabajo social. Por eso les vamos a compartir una entrevista de graduados que relatan en sus discursos, a partir de preguntas semiestructuradas, vinculadas a lo institucional, cómo ellos conciben la institución en la cual trabajan. Ahora bien, muchos de estos colegas, y voy a hacer autobombo, que no han pasado por esta cátedra, y son de la UBA en particular, no están formados, no tienen estas categorías para poder pensarlo en términos teóricos. Esto no quiere decir que no puedan pensar la institución, ¿eh? A ver, quiero decirlo en los términos en los que los planteamos nosotros. Justamente para ver ahí que hay
para dar cuenta de esta complejidad de la cuestión institucional y justamente poder dirimir qué es lo vinculado a lo psicofamiliar, qué es lo vinculado a lo psicosocial de esa institución y cuáles son los factores que están incidiendo en las posibilidades y condiciones de desarrollar la tarea o aquello que paradójicamente la propia institución obstaculiza o impide. ¿Sí? Esto supone una formación. Ahora bien, el colega trabajador social, cuando es convocado a una institución para trabajar, no es convocado para analizarla. ¿Sí? En general es convocado para, mirá, flaco, yo te necesito a vos para que, y así lo voy a decir, erradiquemos la pobreza de la Argentina o erradiquemos la situación de calle de los niños de la ciudad de Buenos Aires. Digo, a veces inclusive se plantan así, ¿eh? Este programa está pensado, no importa que tiene 30 años que sacó 2 pibes de la calle, pero no importa. Pero hace 30 años que viene trabajando con niñez en situación de calle y vos estás llamado para que si vas a trabajar ahí, vas a aportar tu saber, experiencia, aunque no la tengas porque es tu primer trabajo, sin una formación previa y sin una formación de la propia institución, para poder ir erradicando o abordando la situación de niñez en situación de calle, como si la situación de calle fuera solamente el pibe en la calle. Y no supusiera la sociedad entera atravesada en ese chico. Morán diría el todo en las partes y la parte en el todo, en este punto. Entonces, quiero decir, el trabajador social, el trabajo social es convocado en general por las instituciones justamente para en esta parte técnica de la organización. Es porque acá hay creemos que usted, en tanto formación, el trabajo social aquí tienen que intervenir porque tiene algo que decir respecto a la violencia, al género, a los programas sociales, a la justicia, a la niñez, y te convoco porque vos estás formado académicamente, tenés una experiencia y trayectoria que te seguís formando con una maestría, una especialización, y que vos sabés, no solo sabés, sino que también sabés intervenir racionalmente y eficazmente en esta problemática. No es convocado para analizar la institución. Esto en todo caso es, si no está formado, también lo podrá hacer. ¿Para qué? Porque justamente a partir de su saber técnico podrá decir, che, mirá, vos me estás convocando para trabajar en situación de calle, pero yo acabo de salir de la facultad y yo hice un seminario, hice una materia optativa, pero no me das ni siquiera una formación acá, un entrenamiento, póngale en términos manageriales, de 3 meses de cuál es la historia de la institución, cuáles son por ejemplo, los diagnósticos que han hecho en respecto a la niñez, qué han ido bien, qué han fallado, qué han ido aprendiendo, qué método. ¿Me estás tirando a la calle el primer día? O sea, me estás tirando casi a la calle como los propios pibes, a ver, como si yo tuviera ya una experiencia abismal cuando acabo de graduarme. Es más, algunos van casi como estudiantes antes de graduarse, ni siquiera tienen la matrícula para poder firmar esto, ¿no? Como hacerse responsables de esa práctica. Entonces uno puede decir, che, mirá, yo entré acá, no, me presenté un currículum, me llamaron, me hicieron 3 preguntas, entré y me asignaron con un equipo, y con ese equipo salí con la camioneta, me asignaron un horario y fui a trabajar a la Plaza de Once. Con el tiempo, si uno es lúcido, decir, a ver, ¿cómo entré yo acá? ¿Cómo puede ser que esta institución dice que trabaja en la complejidad de la temática y a mí ni me preguntó si yo sabía sobre el tema? Ahí uno empieza a hacer, por ejemplo, un mini análisis. Y acá, a ver, voy a tratar de contestarte haciendo un pequeño salto, pero que me parece importante. Voy a saltar, a ver, me voy a meter, creo, contestándote con el proyecto, con lo que supone un proyecto en la institución. Y Schlemenson va a decir que el proyecto es lo que sustenta la coherencia o el para qué está creada una organización. En general, y yo esto lo recomiendo, cuando uno haga una entrevista de trabajo, no solo se dejen preguntar, ustedes también pregunten. Porque ustedes también tienen el derecho de decidir si es la institución en la cual quieren trabajar. Pero en general, en el proyecto organizacional, y esto también quiero dar cuenta de cierta cuestión naif del texto, donde en general, y sobre todo en nuestro país, salvo las jerarquías o las autoridades, nadie más está convocado a definir el proyecto de la creación de una institución. En general, ninguna área de trabajo, sectores, a la hora de crear una institución, es convocado, por ejemplo, para decir, mira, voy a invitar a un grupo de trabajadores sociales para que me ayude a definir qué debería ser el trabajo social en esta institución. Si eso existe, existirán 2 o 3. En general son instituciones resueltas de arriba hacia abajo. Con suerte, con el tiempo,
si es posible, haya una integración, como dice Schlemenson, psicosocial, que apunte a generar intercambio entre sectores y continuar una manera de redefinición del proyecto institucional. Pero en general, lo que ocurre es esto. Se planta un organigrama, ahí estamos en el sistema político, y ahí podemos irlo yendo al polo de la crátesis, al subsistema anómico, tienen las jerarquías, los raviolitos, como se dice en la jerga, quiénes son las áreas, no quienes las ocupan, sino cuáles son las áreas. A veces ponen algunos nombres de quiénes son las autoridades. Y en realidad pareciera que esto ya define la tarea de la institución. A veces se agregan los objetivos, las funciones. Es lo que la institución intenta visibilizar hacia la comunidad, hacia la afuera, y con suerte hacia adentro. ¿Por qué digo con suerte? Porque muchas veces uno se va enterando del organigrama a medida que trabaja. Y esto sí es un déficit también de nosotros y nosotras y nosotres. Porque uno también, cuando va a la institución, debe preguntar o conocer cómo está constituida el organigrama institucional, quiénes son las autoridades, cuáles son las áreas. No, yo trabajo en el sector del servicio social. Está bien, pero ¿qué hace la cuestión de los médicos, lo que dice la subgerencia, lo que hace la dirección, la coordinación general? Por lo menos para tener un panorama. ¿Por qué? Porque a partir de este sistema político, lo que se arma es lo que se llama una estructura oficial o formal, que es la que deviene de este proyecto. Como fuimos pensando racionalmente este proyecto tiene un organigrama con determinada estructura que se da de esta manera, con determinado presupuesto, con determinada distribución del espacio, con determinados recursos. Pero en realidad lo que ocurre, aún incluso cuando uno tiene conocimiento de este organigrama, es que después cuando uno se pone a trabajar y empieza a rodar la institución, esto sí es nueva, pero más aún cuando uno llega a la institución, es que es lo que se desarrolla de entrada y en general por sectores, es la denominada estructura presunta. ¿Qué quiere decir esto? Más allá de lo que me dicen o que supuestamente es lo formal, a partir de cómo uno nota, cómo se toman decisiones, cómo se lleva a cabo la tarea, cómo son los tiempos de vínculos dentro de la institución, etcétera, etcétera, cómo se distribuyen los recursos, la economía, la distribución de los espacios dentro de la institución, los trabajadores empiezan a decir, la estructura en realidad es esta. Acá el director yo no lo veo nunca, y para mí la que manda es la coordinadora. Y empiezan a hacerle como una suerte de organigrama, no ficticio en ese sentido, pero no escrito, pero implícito. Y ellos, a partir de eso, se mueven en su tarea en función de cómo creen ellos que la estructura está constituida realmente. Pero esto es lo presunto. Me quedo 1:15, voy a avanzar un poquito hasta que se corte. Pero en realidad, la que es, digamos, la real, podríamos decir, es la estructura existente. Pero acá también una alerta. La estructura existente va a ser identificada y formalizada, comprendida, desde una perspectiva de intervención institucional. Porque cada uno, al estar adentro, se mueve en función de la estructura oficial y la presunta. La existente surge a partir del análisis por alguna de las corrientes. Ahí puedo realmente dar cuenta de cuál es la estructura que realmente está operando en esa institución, que deviene de la oficial, de la presunta y de los conceptos que desde cada corriente uno va identificando. Yo cortaría acá, Erika, para poder retomar porque se va a cortar.